Un corazón desprendido implica un vaciarse, un entregarse, un olvidarse para llenarse del gozo de servir a los demás. Amén. ¿Cómo anda ese corazón? Es que si uno no hace ese ejercicio es muy difícil poder interceder con poder. Y no solamente es eso, sino que también ser desprendido de corazón es un aprender a dar. Es un aprender a dar. Con la convicción que cuando uno da, también recibe. No le tenga la menor duda que usted da, pero también recibe. Y finalmente, por aportar algo más, es un enorme acto de amor que puede realizar aquel que, al igual que Jesús, se deja amar por Dios. Repito, es un enorme acto de amor que puede realizar aquel que, al igual que Jesús, se deja amar por Dios. Porque los pasajes que Jesús nos muestra que se iba a orar, también iba a tener un encuentro personal con Papá Dios. Y se dejaba amar por Papá, que había hecho en un acto de amor gigante haber entregado a su único hijo. Es lo semejante, es un acto de amor gigante lo que el Señor le está llamando a que ustedes, hermanos intercesores, tomen. Hay una cita, hay un pensamiento que lo define todo de San Francisco de Sales. Mire lo que enseñaba. El que tiene el corazón desprendido goza siempre de una alegría interior que jamás perderá. Y el padre José Kentenich de Schoenstatt, el movimiento de Schoenstatt, dice: el profundo amor filial enciende un desprendimiento increíble. Esto no es solamente lo que muestra en el corazón. Estos son de grandes instrumentos del Señor que está mostrando por otro camino lo mismo. Ustedes saben que cuando a mí me tocó preparar este material, uno le pide al Espíritu Santo que lo asista. Porque le vuelvo a repetir, a mí me gusta escribir mis mismas prédicas. Y me vino al recuerdo una enseñanza en una formación que tuve la gracia de ir al Minuto de Dios cuando se hizo el primer encuentro internacional para formadores. Y entre los grandes formadores estaba el padre Diego Jaramillo. Y él me hizo esta enseñanza. Cuando usted vaya a preparar una prédica, hágalo de forma simple, entendible, que la gente lo comprenda. No sea rebuscado. Siempre con la asistencia del Espíritu Santo. Si va a hablar de Jesús, preocúpese por hacerlo brillar a Él. Pero además, beba en su propio pozo, en su propia fuente. ¿Esto qué significa? Si yo estoy hablando del desprendimiento de corazón, es muy bueno lo que le pasó a la otra distancia, pero ¿qué me pasó a mí de qué soy testigo para poder compartir? Y me vino, no bien terminaba de pedir esa gracia, un sacerdote que ya no está más entre nosotros. Que el Señor me recuerda que su primer contacto con la renovación fue en un pequeño encuentro de formación que se estaban dando un grupito de intercesoras de una parroquia, acá en Vialema-C, en lo de la hermana Adriana. Y necesitaban una misa y no tenían quién. Y dice, mira, acá están los verbitas. Hay un muchacho joven que ha venido, que es orientador vocacional, que si le pedimos, seguramente, aunque somos poquitos, nos va a venir a dar una misa. Che, ¿vendrá, no vendrá? Y bueno, no hay peor intento que no se hace. Y lo fueron a buscar. Era el padre Cristian Andelique. Déjeme tomar un poquito de agua porque
La última aparición en público fue en el 2016, aquí, en una misa para jóvenes, que era a inicios de un septiembre. Costó revestirlo, ayudé a revestirlo. 42 años tenía él ahí, porque tenía un cáncer gigante y era tan grande la bocha en su ingle que le costaba movilizarse. El padre accedió a venir y dio una misa que fue un canto a la vida para aquellos jóvenes de una cosa increíble. Y nadie sabía todo lo que le estaba pasando. Al poquito tiempo, eso crece terriblemente. Y Cristian tenía todos sus amigos que había hecho a lo largo del camino en la renovación carismática. Yo tuve la gracia cuando él fue evolucionando, porque se fue conociendo la renovación sin vicios, porque no conocía nada. Y lo incorporamos en un retiro y fue aprendiendo y fue sumándose. Y yo tuve la gracia que cuando fui coordinador, lo tuve como asesor conjuntamente con el querido padre Huguito, que anda también por aquí. Y él tuvo también la gracia de tenerlo como hermano como asesores de la renovación en Córdoba. Entonces, para uno fue muy fuerte que este instrumento del Señor se lo estaba comiendo un cáncer terrible. Sus amigos estaban aquí, estaba internado, pero el superior de la orden dice, no, con estos últimos resultados ya hay que llevárselo a Buenos Aires. A pesar que sus amigos estaban aquí y él que se había sentado. Bueno, casi con lo opuesto, porque estaba mal, Cristian partió para Buenos Aires. Y lo acompañó un muchacho Alejandro Carrasco, con un ejemplo muy grande de desprendimiento del corazón, acomodó sus cosas, dejó su trabajo y él lo acompañó los últimos 40 y pico de días de vida, mañana, tarde y noche en la cama de al lado. Y él es testigo de muchas de las cosas que uno puede contar. Pero lo cierto es que Cristian, partido por la mitad y con un cáncer sumamente doloroso, cuando llega, el superior le dice, Cristian, lo que necesites, ¿qué necesitas? Y él le dijo, una Biblia, porque lo habían cargado con la mochilita que tenía, una Biblia. Claro, le faltaba la espada. Con esa Biblia graba en menos de 40 días 14 audios y un sinnúmero de mensajes. Los hermanos del costado de Córdoba que se me están cayendo las lágrimas son testigos de lo que yo estoy diciendo. Se estaba muriendo con un cáncer terrible que se estaba pudriendo en vida y no hacía otra cosa que tirar mensaje de aliento. Dicen los que lo estuvieron hasta el último momento que no se quejaba. Nunca se quejó del Señor. Y lo último que hizo mientras tuvo gente y estuvo consciente a 2 días de morir, con los poquitos que estaban en la pieza, hizo grupo de oración. Porque dice, ¿qué hace un conjunto de carismáticos juntos y una guitarra? Grupo de oración. Ese fue el último. Díganme ustedes, si no es desprendimiento de corazón lo que hizo Cristian. No se quejó, no se pudrió, siguió en el medio de lo suyo, gastándose de ver cómo al resto que seguía, lo seguía alimentando con su palabra. Bendito sea Dios. Ahora, ¿Cristian lo hizo solo? No. Lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Si no, no hay otra forma. Dice en Romanos 8, 26, 28. Voy al 27. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Esto te lo está diciendo a vos y a mí esta mañana. Además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. ¿Por qué a mí? No sé. ¿Por qué a vos? No sé.
son cosas del Señor. Pero que llamó según su designio. Y esto es palabra de Dios. Esto no es un invento de Gabriel. Y que le quiere que le diga una cosa, le voy a decir una más fuerte todavía. Efesios 6:18. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Vamos de nuevo. Te lo dice a vos y a cada uno, al que está en la punta, en el rincón, en el medio y los que están escuchando en el pasillo. Esta palabra de Efesios es para vos en esta mañana. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Es una palabra que te tiene que calar hondo. Y que antes de irte a dormir la siesta, o sacarte otra foto más con Cyril, la rumies. Vieron que la vaca de gluten mastican y vuelve, ¿no? Rumiala, escuchala y decirle: Señor, gracias por tu palabra porque me estás hablando a mí. Y quieren que le diga una cosa. El Señor, de esto instrumento básico, como quien le está hablando, echa mano, como sabe que soy limitado, a lo que puede. Usted sabe que yo tengo una biblioteca donde voy, siempre me gustó tener material de la renovación. Y a veces digo, ¿para qué tantas cosas si alguno ni lo sabré? Y por ahí no tiene tiempo, y por ahí uno se siente culpable. Pero me he dado cuenta con el tiempo que el Señor sabe por qué lo llevas. Y revisando y buscando y dando vuelta, me encuentro que tenía, que ni me acordaba, un librito que se llamaba Oración de Intercesión. Monseñor Alfonso Uribe. Lo había agarrado, lo había revoleado, no era el carisma, uno siempre fue llamado a la prédica, a la enseñanza, a los retiros de sanación interior, en mi caso, pero no era. Ahora, yo lo vi dos manos unidas y lo puse. Y me llevaba una bomba atómica espiritual sin darme cuenta, por burro nomás. Y mire lo que dice Monseñor Alfonso. Pero escuche. No se consigue. Lo debe tener María Elena este libro nada más. No sé si... Pues no entraban en una época y se ve que después no hubo mucho interés, más el dólar, más el corralito, más todo lo que pasamos, quedó allá. Mire lo que dice él, pero por favor, silencio extremo y escuche. De un loco y encima obispo, para la época era un re locazo, requete contra loco, criticado con tantas cosas, pero él se paró en esa brecha y dijo: cuando oramos en el Espíritu Santo y somos animados y guiados por Él en la intercesión, salimos de los estrechos límites de nuestras necesidades personales y nos abrimos al dolor del mundo. Es entonces cuando podemos tomar parte en la intercesión universal de Cristo. ¡Wow! Vamos otra vez. Cuando oramos en el Espíritu Santo y somos animados y guiados por Él en la intercesión, salimos de los estrechos límites de nuestras necesidades personales, desprendimiento, y nos abrimos al dolor del mundo. Es entonces cuando podemos tomar parte en la intercesión universal de Cristo. No le busquemos cosas. No le busquemos cosas raras. ¿Quieren que la leamos una vez más? Cuando oramos en el Espíritu Santo, me lo imagino a Cristian postrado, reventado, lleno de llagas como estaba y diciendo: ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús.
Y el Espíritu Santo que le mostraba citas y le mostraba cosas y le daba fuerza con la voz cascada, rota, para seguir dando mensajes. Sino, ¿cómo lo hacía? Únicamente con el poder del Espíritu Santo. Solito no podemos hacer nada. Cuando oramos en el Espíritu Santo y somos animados y guiados por Él en la intercesión, salimos de los estrechos límites de nuestras necesidades personales y nos abrimos al dolor del mundo. Es entonces cuando podemos tomar parte en la intercesión universal de Cristo. Hermanos, más claro, échele agua. ¿Sabe una cosa? Hasta acá llegamos, vamos a orar un poquito. Que es lo más importante. Pero quiero cerrar, antes de entrar a la oración, la prédica, porque yo le pedí al Señor palabra de un cierre. Y le decía, Señor, dame la gracia de cerrar con un saludo como hacía Pablo. No sé, de algunas de sus cartas, como hacía Pablo. El viernes pasado, Alejandro, sabiendo que tenía que predicar, él cuando fallece Cristian, él es mudo testigo de lo que quedaba. Un pullover gastado azul, un pantalón deshilachado, nada. La tenía clara que nos vamos sin nada. Y la Biblia que había pedido, con la cual había hecho tanto, esta Biblia. Cuando voy a pedir una palabra para mí, voy a pedir una palabra que el Señor sea para mí, para este retiro. No se la puedo compartir porque es para mí, no es para ustedes. Me encuentro con esta sorpresa, que cuando hablo, era Primera de Tesalonicenses, por el 3 por ahí andaba, y encuentro al final, en Primera de Tesalonicenses 3, 12, que dice el título, El deseo y la súplica de Pablo. Y me encuentro que el padre Cristian la había subrayado y la había remarcado. De haber estado caminando por esta tierra, este era un tema para él. Él daba este tema que él nos hizo conocer y era tanta la amistad que le decía Papucho Dios. Papá le quedaba chico. Y yo quiero hacer el cierre ante oración con esta despedida, la de Pablo, que tengo la certeza en el corazón, que es el deseo del Señor para ustedes. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que Él fortalezca sus corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el día de la venida del Señor Jesús con todos sus santos. Amén.